Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quien Tiene la Razón. Tremendo día previo, en realidad, de la reunión entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Parlamento, Pedro Laichea. Hubo declaraciones de ambos lados donde se había saludado, digamos, algunos puntos de concordancia, que se iba a poner en agenda como prioridad el tema del adelanto de elecciones. Sin embargo, lo que hemos visto hoy día en el Parlamento es, digamos, un ambiente mucho más cargado y mucho más hostil frente al presidente de la República, en particular Martín Vizcarra, y ella en general ante el gobierno. Porque lo que estamos viendo, no hablando de la Comisión de Constitución, que efectivamente está recibiendo en este momento al premier del Solar, Salvador del Solar, sino en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que preside el fujimorista Segundo Tapia, es la serie de investigaciones que se va a abrir no solamente al presidente de la República, Martín Vizcarra, por una serie de temas, sino a personas vinculadas a él, como a su propio hermano, que es el gerente general de la empresa constructora que tienen, como la familia. Una serie de cosas. Están pidiendo investigar a su asesor, están pidiendo investigarlo en el caso de Chinchero, están pidiendo investigar también a las encuestadoras, la metodología, una serie de investigaciones que se abren. En realidad, digamos, si lo viéramos en términos de póker, parece que el Parlamento ha subido la apuesta. Vamos a ver ahora cuál es la respuesta del Ejecutivo, y parece que esta reunión realmente entre los presidentes de dos poderes importantísimos no ha servido de mucho, pero eso lo vamos a analizar en el programa de hoy día con mis tres distinguidos invitados que conforman esta mesa de análisis. José Villalobos, él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral; José Tello, magíster y analista político; y Luis Benavente, director de Vox Populi, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche. Y en principio, ¿no? Digamos, las señales, más allá, vamos a entrar al fondo del asunto en cada caso, pero ¿qué señal o qué impresión les deja el Parlamento luego de que se aprobasen estas investigaciones, ¿no?, al presidente de la República y a su entorno, luego supuestamente de una reunión donde tendría que haber habido cierto consenso, cierto diálogo? Buenas noches, Omar. Yo lo veo como una arremetida del Congreso a través de la Comisión de Fiscalización contra el gobierno. Todos esos temas que bien ha señalado surgen todos juntos el mismo día, como quien tira la pelota del bowling para que el gobierno salga volando con cada palitroque, con cada tema, de una manera yo creo que poco política, poco pensada, sin una perspectiva política precisamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de esa empresa vinculada al hermano del presidente, yo no voy a defender al hermano del presidente ni al presidente, que ellos se definan solos, pero es totalmente tirado de los pelos, ¿no? ¿Qué tiene que ver una empresa que es proveedora de otra empresa cuando esa empresa que recibe el servicio años después resulta que está involucrada con Odebrecht? Hasta ahí no pasa nada. Salvo que el dueño de la empresa proveedora resulta que tiene una hermana que está casado con el hermano del señor Barata. Bueno, si hubiera una información de ese tipo o equivalente, yo podría decir acá pasa algo, hay algo contencioso, pero en la información que sale hay nada. O el caso de la arremetida contra los medios de comunicación, de manera oblicua, contra los medios, yéndose contra las encuestadoras, es absurdo. Incluso le están haciendo un favor bien grande a las encuestadoras, porque el vocero de esa demanda de parte del Congreso es el señor Becerril, que está totalmente desprestigiado, que no creo que llegue al 1% de popularidad, de aceptación. O sea, es el mejor enemigo que pueden tener las encuestadoras, porque automáticamente la sola intervención del señor Becerril descalifica su tema, ¿no? Definitivamente la opinión pública no ve con simpatía al señor Becerril, no lo ve con credibilidad. Bueno, todo eso yo creo que es una arremetida política. Han dicho, vamos a complicarle la vida al gobierno, vamos a fregar al gobierno, disparemos por aquí, de una manera anárquica, me parece. Claro, José, ¿qué le está diciendo, por ejemplo, ya en términos concretos, con todas estas medidas, estas acciones que ha tomado el Parlamento, la Comisión de Fiscalización en particular, al presidente de la República, ¿no? ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué? Tu reunión, oigan, verdades, me interesa poco. Nosotros vamos a seguir en esto. Sí, Omar, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Dame un segundo, José, perdón, tenemos ya el presidente de la República, va a dar un mensaje, estamos en vivo, está en el Hotel Westin, ahí está el presidente de la República. Escuchemos. ¿Cómo está, presidente? Bien, estamos aquí, estamos asistiendo a una invitación de la Cámara de Comercio Canadá-Perú y Suiza-Perú para ver este plan de inversiones y el manejo de la economía que estamos haciendo, convocando también a empresas del extranjero para que intervengan en este ambicioso plan que tenemos para hacer este tipo de declaraciones en este momento del presidente de la República, Martín Vizcarra. Escuchamos. Aprovechando que estamos a breves minutos de empezar este evento y aprovechando la presencia de ustedes, comentarles algunos hechos de coyuntura.
Como ustedes todos saben, el 28 de julio, en el mensaje en el Congreso de la República, presentamos un proyecto de ley de reforma constitucional adelantando las elecciones del 2021 al 2020. Y lo sustentamos en el entrampamiento político que había, que no permitía desempeñar el potencial que tienen las instituciones para lograr el progreso y desarrollo para todos los peruanos. Muchos nos han pedido que sustentemos, pero claro, el sustento se da en todas y cada una de las acciones de los últimos 3 años. 2 intentos de vacancia presidencial, censura de un gabinete, múltiples interpelaciones, renuncia de un presidente, y en fin, ustedes conocen. Pero para graficar y sustentar este pedido de adelanto de elecciones, no tenemos que referirnos a los últimos 3 años. Solamente veamos la relación del Ejecutivo y la actitud del Congreso de los últimos 3 días, ¿no? Podemos ver de que empieza la semana con una nueva interpelación a un ministro, ¿no? El día lunes asistió el ministro de Justicia al Congreso de la República para atender una interpelación sobre un tema completamente superado, pero estuvo presente. Ayer, martes, estuvimos atendiendo la invitación y la propuesta del presidente del Congreso de un diálogo entre las cabezas de los 2 poderes del Estado, intentando generar una agenda de trabajo conjunto, ¿no? Pero mientras que estábamos mostrando nuestra buena voluntad y disposición como Ejecutivo y también él como presidente del Congreso, la Comisión de Constitución, en su primer acto en esta nueva gestión, lo primero que hacía, Comisión Investigadora de SUNEDU. Increíble, ¿no? SUNEDU, que es parte de la ley de reforma universitaria, que tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación superior y que está dando ejemplos de que la educación superior está mejorando precisamente por instituciones técnicas como SUNEDU. Pero claro, como ha interferido intereses particulares, económicos de algunos, Comisión Investigadora para SUNEDU. Luego, las encuestas de las últimas semanas manifiestan claramente el rechazo de la población a muchas las autoridades, pero principalmente muestran el respaldo a la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones. Han mostrado un porcentaje muy alto de aprobación a este adelanto. ¿Cuál es la respuesta del Congreso? No solamente desconocer la voluntad ciudadana, sino, como ocurre normalmente, cuando no hay argumentos, entonces hay que matar al mensajero. ¿Quién es el mensajero? La encuestadora. Entonces hagamos una comisión investigadora para sancionar a las encuestadoras. Como no nos gusta el resultado de las encuestas, que es la voluntad popular, sancionemos y castiguemos a las encuestadoras. Tenemos todo el esfuerzo de seguir trabajando, pero claro, hoy día 5 ministros de Estado presentes, citados en el Congreso para diversas comisiones. Por un lado, el ministro de Economía atendiendo una comisión, la ministra de Salud atendiendo otra comisión, el ministro de Energía y Minas atendiendo otra comisión, el ministro de Justicia atendiendo otra comisión. Estamos en una actitud permanente de atender todas las invitaciones, pero parece que el Congreso se ha olvidado de su principal función, de legislar, porque esta nueva administración que se instaló el 27 de julio hasta la fecha, ya estamos en septiembre, no ha aprobado ni una sola ley, pero sin embargo ha citado innumerablemente a ministros que van diligentes para atender. Presidente. Y en el colmo de la situación, ante la imposibilidad de confrontar argumentos de nuestro mensaje presidencial de adelanto de elecciones, entonces se solicita crear una comisión investigadora para ver cómo se elaboró el mensaje. Cosa inédita, nunca antes ocurrido, ya el extremo, el colmo, ¿no? O sea, querer investigar al presidente por la elaboración del mensaje. En consecuencia, vemos que estos argumentos día a día ratifican que la situación de entrampamiento es tal que se amerita esta decisión que hemos pedido que lo trate responsablemente el Ejecutivo. Adicionalmente a ello, decirles que esta actitud de intimidación en todos estos actos del Congreso pretenden dañar al Ejecutivo, pretenden dañar al gobierno, pero no lo logran. A quien están dañando es al Perú, y eso deben tener en cuenta.
Y por eso la población reacciona. La población dice, ya basta. Por eso la población, incluso a través de algunos colectivos, han convocado para mañana una movilización plenamente justificada, porque dicen, ya basta. Y en consecuencia, nosotros seguiremos trabajando, pero tenemos que poner en alerta, tenemos que decir a la población que miren, pues esta actitud, que por favor hagamos el esfuerzo de seguir trabajando. Lo va a hacer el Ejecutivo, pero también el Congreso con estas actitudes simplemente no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones que hemos hecho para salir. Permítame una pregunta, por favor. Sí. ¿Usted cree que con estas 4 o 5 comisiones fiscalizadoras que plantea el Congreso está intentando dinamitar el proyecto de adelanto de elecciones? Esa como primera parte de la pregunta. ¿Cuál es su opinión? Y la segunda, ¿qué piensa usted de quienes señalan de que usted está cegado por las encuestas, por la pirotecnia de las encuestas, y que está dejando de gestionar el país con una serie de situaciones que señalan que el Perú no está avanzando? Mire, quien tiene que dar su opinión sobre la posición del gobierno precisamente es la población, pero nosotros no estamos en función de lo que determinan las encuestas. Estamos trabajando de manera responsable pensando en el futuro del Perú. Ayer, ustedes son testigos de que el Ejecutivo, con todos los ministros, con el ministro de Economía, el Premier y el Presidente de la República, ha presentado un plan de competitividad y productividad. Y yo mismo he presentado ante los empresarios, ante los gobiernos regionales, municipios y el Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Infraestructura, un plan que nunca se ha hecho antes en el Perú. Es primera vez que se hace una línea de ruta a seguir para realizar 52 proyectos que tienen una inversión de más de 99.000 millones de soles, que se van a llevar a cabo en los próximos 5 a 6 años. O sea, estamos trabajando en el factor social, mejorando el servicio educativo, estamos trabajando en carreteras, viajamos el Perú permanentemente, estamos en coordinación estrecha con gobiernos regionales y gobiernos locales, estamos trabajando y eso el pueblo lo sabe. Pero ese es un tema. El otro es la confrontación, el entramplamiento que existe. La reunión de ayer con el presidente del Congreso, digamos, se hablaron de estos temas, se estableció, porque ambas partes salieron y dijeron que había sido una reunión cordial. Entonces, ¿qué sucedió al día de hoy? Ha habido una reunión cordial, ha habido una reunión de buena voluntad, de buscar una agenda común y que hemos coincidido, que es necesario, sí, trabajar y darle la máxima prioridad al proyecto de reforma constitucional para adelanto de elecciones. En eso hemos coincidido. Pero adicionalmente ello, que hay que trabajar también para reactivar la economía a través del plan de competitividad y en plan de desarrollo de infraestructura que lo hemos presentado. O sea, ya estamos trabajando y vamos a ver. Adicionalmente a ello hay temas que nos interesan y que es prioridad también para el gobierno, el tema de la seguridad ciudadana. Entonces estamos trabajando coordinadamente, pero mientras que estamos mostrando la buena voluntad entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, presidente del Ejecutivo, comisiones, investigadoras, etcétera. Si me permite, definitivamente. ¿Qué va a hacer si esto no avanza? Entonces, ¿Qué va a hacer si esto no avanza, el proyecto de adelanto de elección? El planteamiento ya está dado. Hoy día el Premier con el ministro de Justicia han ido al Congreso, a la Comisión de Constitución y han presentado un sólido argumento, un sólido sustento que justifica el proyecto que hemos presentado. Esperemos que la población se manifieste, como lo ha hecho, en respaldo a estos planteamientos. Esperemos que los congresistas hagan un análisis objetivo del planteamiento, un análisis objetivo de la situación que se encuentra, pero también que escuchen a la población, que eso es fundamental. Si no avanza, presidente. Vamos. presidente, para culminar, por favor, sobre la comisión de... Presidente, bien, entonces son las declaraciones del presidente de la República, a Martín Vizcarra, quien pues está asistiendo en este momento a la conferencia. Muchas gracias, Carlos, por esta información que nos traes desde el Westin. Y bueno, ustedes han escuchado, ¿no? Le ha respondido no solamente a los colegas, le ha respondido al país, le ha respondido al Parlamento, le ha respondido José al Congreso de la República. Yo te corté debido a la información, pero justamente ahora tenemos las dos caras. Tenemos lo que ha venido, o la respuesta del Congreso de la República a la reunión de ayer del presidente de la República o con el presidente del Congreso, y tenemos la respuesta ahora del presidente, justamente Martín Vizcarra. Sí, efectivamente, el presidente acaba de
dirigirse a la población y explicarle en sencillo cómo es que el Congreso está reiterando su conducta aparentemente obstruccionista hacia el Ejecutivo. ¿Con qué? Con estas medidas de crear grupos de trabajo para fiscalizar cosas que no van a llegar a ningún puerto, porque ¿qué sanción podría poner el Congreso a las encuestadoras? ¿No? ¿Qué se va a ganar con esa investigación? Entonces, lo que está demostrando el presidente ahora a toda la población es, mira, yo he pedido el acto de elecciones porque el Congreso está en contra o está dándole la espalda a lo que la ciudadanía quiere y está obstruyendo mi gestión. Mucha gente decía que eso no es verdad, que el Congreso ha aprobado paquetes legislativos, que el Ejecutivo lo ha presentado, pero esta torpeza que tiene en la Comisión de Fiscalización de crear estas investigaciones que no van a llegar a ningún puerto, como digo, la población lo va a tomar mal, creo yo, y va a seguir respaldando la propuesta del acto de elecciones, que es lo que el presidente busca. Creo que el Congreso le ha dado la salida o le ha dado la carta al presidente para que él se luzca y diga, mire, ellos son los obstruccionistas, yo no. Queda mal también el presidente del Congreso porque ayer ha ido de buena voluntad a buscar un entendimiento con el presidente, pero mientras él está tendiendo puentes con el Ejecutivo lo recibe, la mayoría del Congreso hace otra cosa. Eso demuestra también que, más allá del apoyo que puede haber tenido Lechea para ser elegido presidente, él no va a marcar la agenda del Congreso en este periodo. Claro, lo cierto es, y José, te pido la palabra, lo cierto es que Pedro Lechea, pues, lamentablemente no le puede prometer absolutamente nada al Ejecutivo, y eso ha quedado demostrado el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos ya la respuesta del presidente Martín Vizcarra, que le bastó, valgan verdades, decir, o hacer el recuento de lo que ha pasado en estos 3 días de la semana, y efectivamente se ve una arremetida. ¿Tú crees que el Congreso de la República esté buscando con estas investigaciones la vacancia del presidente, y esta es una respuesta, digamos, entre líneas de que no lo va a permitir? A ver, vayamos por parte. Ante todo, Omar, muchas gracias por la invitación, acá con Lucho y con mi tocayo José Manuel. Resulta interesante ver que quizás puedan querer estructurar una suerte de causal de vacancia. Quizás quien pega primero, ¿no? Sobre todo, pero voy yendo un poco para allá, para ese punto. Sobre todo con el tema de la supuesta infracción constitucional que alegan ellos del artículo 118 de la Constitución, numeral 7, donde justamente se habla que salvo el primer año de mandato, durante los 4 años siguientes, el 28 de julio, el discurso del presidente de la República, donde se da cuenta la nación de la gestión, tiene que estar aprobado por el Consejo de Ministros. Ahora, esto definitivamente nos lleva a algo muy concreto. Estamos en la política de los gestos y de las pocas acciones. O sea, todo lo que estamos viendo son gestos políticos, de ida y de vuelta. El presidente, por ejemplo, hace un rato que lo escuchamos, se le escapó subliminalmente una expresión. Dijo que las encuestas reflejan la voluntad popular. Y hay que hacer la salvedad. La voluntad popular se refleja en las urnas, no en las encuestadoras. Las encuestadoras, o mejor dicho, hablando con propiedad, las encuestas pueden cambiar de una semana para la otra dependiendo de la coyuntura. Entonces también hay que llevar un poco a que no es tan cierto eso que dice el presidente, que está gobernando de una manera objetiva, digamos, con un lineamiento, una visión estadista, sino que también se está llevando mucho las encuestas y tampoco no hay que, desconocer eso, no se puede tapar eso con un dedo. Él está siguiendo la línea de las encuestas y también de la tendencia o la intención de los ciudadanos, que obviamente ven con descrédito a la clase política, no está legitimada porque a pulso se han ganado este rechazo ciudadano. Entonces, definitivamente, un adelanto de elecciones no le cae nada mal. Ahora, hay que también mencionar algo. En esta estrategia de ataque, que definitivamente coincido, deja sin piso a Olaechea, porque el presidente del Congreso, Olaechea, ha ido ayer bien intencionado con una agenda y, sin embargo, los gestos políticos del resto de bancadas dispersas en diferentes comisiones. Ha quedado pintado, ¿no? Ha quedado pintado. Pero sí quiero ir a un punto. Estamos en una situación que es compleja para el presidente, porque el presidente ha llegado en un punto de lucha frontal contra la corrupción. Imagino que Lucho puede dar mucho detalle a eso, dado el expertise que tiene en tema de comunicación política, pero en comunicación política uno no puede llegar a puntos de ser inflexión, de generar un, digamos, poco flexible, poco dúctil, polarizando, mejor dicho, ¿no? Si uno es bueno o es malo, digamos así. El presidente, en su lucha contra la corrupción, por ejemplo, ha llegado a un punto en el cual, él quiere encarnar la lucha ante la corrupción. ¿Y qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, que en el tema de la empresa que tiene con su hermano,
sin mayor pecado, en el año 2006 y 2008 se hizo pues una subcontratación para brindarle servicios a Conirsa en la carretera interoceánica. Consorcio, hay que explicar lo que estaba integrado por Odebrecht también y las bastante peruanas, ¿no? forzado en este intento justamente de alejarse del tema de la corrupción, que digan pues que no conocían la composición del consorcio, porque simplemente por sentido común, en ley de contrataciones, si uno va a prestarle servicio a un consorcio, sabe quiénes son los que le integran. Y sabe efectivamente pues que los socios son pues Odebrecht y todo lo que están ahí involucrados. Pero en ese momento Odebrecht no estaba cuestionado. No se sabía lo que... Pero de no era todas una mala maneras, palabra lo como que ahora, pasa, ¿no? lo que pasa, y eso es muy importante Claro. lo que resalta Lucho. ¿Por qué? Por una cuestión muy concreta. No era malo. No había ningún problema en aquella época. Bueno, si lo había, porque sí había corrupción, no era conocimiento público y cualquier persona, en este caso una persona jurídica, una empresa, podía contratar con este consorcio y no le iba mal, porque era, digamos, un buen negocio, dado que eran obras de envergadura. Entonces, en el momento en que niega, sí me parece que cae pues en un exceso, porque eso no se niega, no hay pecado, lo ha podido decir tranquilamente. Sin embargo, al negarlo sí se metió en una complicación porque ya genera que al hermano, que obviamente como cualquier persona, tiene que acatar el llamado del Congreso, porque el Congreso tiene ese mandato constitucional por su propio reglamento de justamente mediante comisiones investigadoras agarrar y llamar a ciudadanos para aclarar ciertos temas, y con eso concluyo, va a llamarlo a hacer pasar un mal rato. En realidad le va a hacer pasar un mal rato, porque con él quizás van a desfogar mucha de la, digamos, la animadversión que puede tener con el presidente de la República. Pero a ver, José, ¿tú te imaginas, porque ya lo ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Tapia, que si es que el hermano del presidente, César Vizcarra, no acepta ir a la comisión por una tercera vez, ¿verdad? Lo van a citar de grado fuerza. Así es. ¿Te imaginas el desprestigio del Congreso, esa imagen, trayendo a la fuerza al hermano del presidente de la República para que declare, valgan verdades, de un hecho que era entre privados? Porque estábamos hablando de un consorcio con un proveedor privado. El hermano ha dicho que va a ir. El único tema es que le están pidiendo documentación muy antigua. Que no es de la fecha Pero de investigación, ¿no? hay algo rápido. Él, o sea, al ir y aclarar, de todas maneras está siendo agredido. Y ese es el problema, pues. O sea, el problema es la exposición, en este caso de la familia, a una situación tan incómoda de que termine siendo blanco de un ataque político que ellos, o sea, literalmente son el medio para atacar al presidente de la República. Ahora, yo creo que con todo esto, el Congreso agudiza ir contra sí mismo, se desprestigia más. Porque en este enfrentamiento, en esta polarización, que eso sí sabe administrar bien Vizcarra ha adquirido habilidades políticas. Se maneja bien en la crisis. Y también algunas comunicacionales. Hoy día su discurso ha estado compacto, claro. Realmente me ha sorprendido porque antes era un poco flojo en el discurso, ¿no? Era un poco autómata de lugares comunes. Ahora ha sido muy inductivo, ha llegado a un punto muy claro. Ha logrado responder al Congreso de manera categórica, ¿no? Entonces, ese partido que aparentemente lo estaba perdiendo el gobierno hasta ese momento, Vizcarra lo volteó. Pero en esa polarización gana alguien. A los políticos les gusta polarizar. En campañas electorales hay un momento de polarización para ponerte al otro lado y ahí subir y captar todo el voto de los candidatos más chicos, ¿no? Entonces la polarización se maneja mucho en política, no solamente se da por una cuestión espontánea, ¿no? Dentro de eso que también lo maneja el presidente, él sale ganando, ¿no? Y el Congreso sale perdiendo. Es más, yo creo que con eso, de alguna manera, el Congreso comienza a ponerle en bandeja al presidente el tema de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque el rechazo va a ser mucho mayor. A ver, acá de manera tangencial se están yendo contra los medios. Los medios van a estar contra el Congreso definitivamente. Ok, Lucho, entonces no hay para ti, digamos, un punto medio. Es decir, ¿ya no hay más alternativa que un adelanto de elecciones en este momento? ¿O sí? No, yo creo que lo más conveniente para el país es el adelanto de elecciones. 1. 2. El Congreso la está haciendo larga porque no le conviene. Principalmente a esa primera minoría numerosa del fujimorismo no le conviene reducir un año el blindaje y los privilegios que da tener el manejo en el Congreso, ¿no? Han perdido un poco de congresistas, un poco de comisiones, pero tienen mucha fuerza, mucho poder. Perder ese año en circunstancias en las cuales hay muchos cuestionamientos, hay varios que están investigados y Keiko Fujimori está en la cárcel, entonces perderían un poder. Ellos no van a conseguir ni el 10% de lo que han tenido ahora. Entonces acá, José, y digamos, analizando el panorama completo, ¿no? Analizando las declaraciones en este momento del presidente de la República, analizando las acciones de solamente hoy del propio Congreso y de la Comisión de Fiscalización, digamos, aquí da la impresión de que es quién va a pegar primero,
porque no parece que haya otra salida, efectivamente, dado el nivel de tensión. Es decir, ¿quién se atreve a dar el primer golpe? El primer golpe lo dio el presidente con el anuncio presidencial de la propuesta de adelanto de elecciones. A partir de ahí, el Congreso está arrinconado. Prácticamente está ya para caer a la lona. Como pero hay una espera ahorita. Entonces, ellos están tratando de ganar tiempo, de ver cómo es que contrarrestan, ven que la población está con el presidente y este tipo de denuncias de comisiones investigadoras contra la familia, esta noticia que salió del presidente que se estaba ampliando la investigación por el tema de la adenda de Chinchero, todas esas situaciones la quiere capitalizar. Como que fuera vacancia versus cuestión de confianza. Así es. Están buscando, la única manera de evitar el adelanto de elecciones es que Vizcarra caiga. Si no logran que Vizcarra caiga, van a estar contra las cuerdas y van a tener, más allá de que entren a la discusión de que si es constitucional o no la reforma del adelanto de elecciones, no les va a quedar otra, ¿no?, que hacerlo. Porque el presidente no va a ceder. Bueno, pero es un tema importante, no podemos olvidarnos de las formas y da la impresión que tampoco Vizcarra se quiere arriesgar a tanto. Es decir, efectivamente, se puede hacer cuestión de confianza sobre un pedido de reforma constitucional. Ha habido posiciones de ambos lados. ¿El gobierno se va a atrever a tanto? Ahí viene un detalle que es importante, porque el asunto se amerita una revisión fría, concienzuda sobre la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el presidente podría, ya lo ha hecho, por ejemplo, con la reforma política, ha establecido lineamientos de reforma constitucional y legal orientados justamente a darnos un nuevo marco en lo que es, digamos, el sistema de partidos políticos y el sistema electoral. ¿Correcto? Entonces, eso está bien. De alguna otra manera ya también ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, ya digamos que hay una posición al respecto. En lo que sí habría que analizar es en un punto medular, y es en el hecho de que en el adelanto de elecciones y término anticipado, porque van de la mano, término anticipado del mandato de las autoridades en ejercicio, que sería un año antes del plazo de 5 años, el plazo constitucional, sí habría que ver si es que no se está forzando, cosa que no está bien, al Congreso a que ellos, mejor dicho, afectando su derecho de ejercicio del cargo que es el de participación política, se obliguen a un año antes terminar aceptando, digamos, la reforma constitucional de adelanto de elecciones o, en todo caso, siendo disueltos. Porque si vamos a una cuestión de confianza es, ¿me la aceptas? No te disuelvo. En consecuencia, se adelantan elecciones. Si no me la aceptas, te disuelvo. En consecuencia, vamos a elecciones congresales que serían bastante complicados porque ya queda poquísimo para, digamos, el periodo de 5 años que termina en 2021. Entonces, ahí viene un punto. Pueden obligar a los parlamentarios a que terminen ellos anticipadamente su mandato, habría que analizarlo. Porque sí hay que medir eso, como lo suele hacer el Tribunal Constitucional, con un test de proporcionalidad y razonabilidad. Y se tiene que hacer un examen verdaderamente, en este caso, sobre derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer un poco el paralelo. En el caso del pedido y que ya está para una segunda votación, del impedimento para aquellas autoridades, digamos, o aquellos candidatos que tengan una sentencia en primera instancia puedan postular un cargo de elección popular. Ok, si nosotros aceptamos, y se va a aceptar eso, evidentemente es una reforma constitucional que nos lleva a la colisión de un derecho fundamental, que es el de participación política, con otro que es un bien, que es, digamos, el bien público, en este caso la idoneidad ya propia del funcionario de elección popular o del funcionario designado. Entonces, si nosotros queremos tener, por una necesidad, por una salubridad en el Estado, funcionarios idóneos, este tipo de mecanismo se antepondría, o sea, este impedimento constitucional de postulación se antepondría respecto a un derecho fundamental. El tribunal ya ha resuelto eso en estos test de proporcionalidad y razonabilidad. O sea, podría ser inconstitucional, entonces. Claro, pero en este caso, por ejemplo, es distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la prerrogativa que tiene el presidente de la República, que es un derecho que le asiste, en este caso de pedir la cuestión de confianza dentro de, digamos, sus funciones, y por otro lado, el derecho que asiste al parlamentario de que también esté en el cargo durante el periodo para el cual ha sido electo y que no sea presionado a renunciar. Y vayamos con este punto acá. Tenemos la figura de la inmunidad parlamentaria que está muy cuestionada. La institución es buena, pero lamentablemente el uso que se le da es muy malo, porque lamentablemente con esto los blindajes la han tirado para abajo en cuanto a una institución que es aplicada en todo el mundo. Y segundo, la irrenunciabilidad
recordemos que el cargo de congresista es irrenunciable y de alguna u otra manera con esto podría darse una renuncia tácita. Esto tiene que ser muy analizado por el